Estimados estudiantes, le damos la bienvenida a la guía número 10 correspondiente a la asignatura de Historia para nivel 3, séptimo octavo básico. Soy el profesor Daniel Morales y en esta ocasión lo que vamos a ver en este video va a ser lo siguiente. Vamos a hablar de cómo nos organizamos las personas. Vamos a aclarar algunos conceptos, algunas formas de gobierno. Vamos a hablar de lo que son la democracia, de sus particularidades, de sus valores, principios, reglas. Vamos a hablar también del origen de la democracia, desde dónde proviene, principalmente desde Grecia como democracia directa y desde Roma como república. ¿Ok? Es harto contenido, por lo tanto lo vamos a intentar hacer lo más ágil posible. Las personas nos organizamos principalmente en comunidad, vivimos en comunidad. ¿Por qué? Porque ha sido necesario organizarnos socialmente para resolver problemas, asumir funciones, establecer normas, impartir justicia, etc. Por eso vivimos en comunidad, para tener un cierto control de las masas y no que exista el caos. Por este motivo, desde el inicio de las civilizaciones que conocemos, existió la necesidad de juntarse, de reunirse y, en definitiva, con el tiempo, de organizar un Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una institución. Siempre un Estado va a ser algo legal, un término legal. Es un concepto político referido a una forma de organizarse socialmente, que cuenta con instituciones, sí, soberanas, que regulan la vida de una comunidad de personas o de individuos en un territorio específico, en un territorio nacional. Es conocido el Estado entonces como un conjunto de instituciones públicas que regulan la vida de un país. ¿Cuáles son las funciones de un Estado? Principalmente son tres. ¿Mediante qué? Mediante poderes. Las funciones de un Estado se van a aplicar mediante poderes. Tres: legislativo, judicial y ejecutivo. Las funciones de un poder legislativo van a ser elaborar leyes a través de la Cámara de Diputados y de senadores. Esa es la principal función del poder legislativo. Del poder judicial va a ser impartir justicia por medio de los tribunales de justicia. Y el poder ejecutivo, la función que va a tener va a ser administrar, como dice su nombre, ejecutar. Administrar o ejecutar las leyes a través del presidente de la República, de los ministros o ministerios y de otros organismos locales, como por ejemplo municipios o gobernaciones. ¿Sí? Teniendo claro el concepto de Estado, podemos pasar al concepto de nación, que no es lo mismo. Recordemos que Estado es algo político, algo, un término legal. Aquí nación nos referimos a algo humano, a algo cultural. Es la población que se asienta o que se ubica en un territorio, casi siempre unida por un mismo lenguaje o una misma cultura y con un sentido de identidad diferenciándose de otras naciones. ¿Ok? Aquí estamos hablando de personas, no de términos legales. Esa es la principal diferencia entre Estado y nación. La nación se refiere a la gente, a la sociedad civil. Es el conjunto total de ciudadanos que elige, configura y controla la esfera política, es decir, por lo tanto, del Estado y también del gobierno. La gente es la que escoge, pero además es el sentimiento de pertenencia a una cultura, a una historia y a un pueblo en particular. Eso es una nación, ¿sí? Distinto a todo lo político que hablamos antes, que era el Estado. Pero si Estado es distinto a nación, país, ¿será lo mismo que nación? No, no es lo mismo. Porque país no se refiere ni a lo legal, ni administrativo, y tampoco se refiere a lo social o a las personas. País se refiere puntualmente a lo geográfico. Cuando hablamos de país estamos hablando de territorio. Territorio constituido en un Estado soberano. Gobierno también es distinto. No es lo mismo que Estado ni que país. Gobierno es una administración.
temporal, transitoria del Estado. Por eso se habla del gobierno de turno. El gobierno está constituido por instituciones y los funcionarios que las integran y que tienen a su cargo temporalmente la conducción y el funcionamiento del Estado. ¿Sí? El gobierno administra el Estado, pero dependiendo del gobierno va a ser el tipo de administración que se va a ejecutar. ¿Sí? Recordemos que en nuestro país los gobiernos son por 4 años. Cada 4 años se renueva, se cambia. Ahora, estos gobiernos que administran el Estado no son todos iguales, como estábamos hablando recién. Por lo tanto, hay formas de gobierno. Cuando se habla de formas de gobierno, estamos hablando o haciendo referencia a las relaciones que tienen los poderes del Estado entre sí y el número de personas que gobiernan o que tienen el poder y los principios que inspiran. Por ejemplo, un tipo de gobierno es la oligarquía. La oligarquía consistía en un gobierno de un pequeño grupo de personas muy reducido, las que tenían y concentraban todos los poderes del Estado. No estaban divididos como por ejemplo ahora en legislativo, judicial, ¿ok? Aquí era un grupo de personas pequeñito que tenía los 3 poderes a su cargo. Eso era una oligarquía, era una forma de gobierno. También existió el imperio, que también era una forma de gobierno. Era un sistema en el que el poder político real estaba en manos de una sola persona, un solo individuo, un emperador. Se inauguró principalmente en el tiempo de los romanos, con el emperador Augusto, ¿sí? Otro tipo de gobierno, monarquía. Es una forma de gobierno en que la jefatura o los poderes del Estado residen también en una persona, llamado rey o reina, y que aparte de eso, ese cargo era per secula per seculorum, era indefinido, vitalicio. Por lo tanto, y la forma de acceder a este cargo vitalicio es solamente por derecho o de forma hereditaria. Nadie puede ser rey ni reina si no tiene un vínculo directo con el mismo. ¿Ok? Por lo tanto, el poder en una monarquía siempre iba a estar en el rey o la reina o en la familia real. ¿Sí? Estos 3 tipos de gobierno con el tiempo fueron derivando a un tipo de gobierno distinto. Las sociedades empezaron a organizarse y a plantearse formas distintas de gobernar o de ser gobernados. Los integrantes de la sociedad empezaron a mandar y a hacerse responsables de sus elecciones. Así nace la democracia, formando gobiernos inspirada principalmente en valores particulares. Con la democracia el poder no estaba en manos de una persona, de un rey, de un monarca, por ejemplo, como en el imperio o en la monarquía o en la oligarquía. En la democracia estaba en manos de todas las personas que conformaban la sociedad. Sin embargo, pasaron muchos años, siglos, para que la democracia fuera efectivamente lo que debería ser, el gobierno del pueblo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando los pueblos se fueron organizando, empezaron a crear este nuevo concepto de democracia. Pero ¿cuáles fueron los orígenes? Los orígenes de la democracia se remontan siglos atrás, principalmente en la cultura griega y luego en la romana. Sin embargo, solo desde el siglo XX se ha entendido y se ha extendido a través del mundo la principal forma de gobierno existente, que hoy en día es la democracia. Pero, ¿dónde parte esto? En Grecia. ¿Mediante qué? Mediante la democracia directa. Los griegos fueron los primeros en llevar a cabo este sistema de gobierno hacia el siglo V a.C. Poseían una lengua y una cultura en común y se dividían en muchas ciudades-estado, o como las conocemos hoy en día, llamadas polis. Las polis de Atenas fue las primeras en desarrollar un tipo de gobierno democrático. En estas ciudades-estado que existían en Grecia, los ciudadanos se reunían en las plazas llamadas ágora para discutir sobre los temas importantes
que les competía a la ciudadanía. ¿Sí? Formaban asambleas, tomaban decisiones, votaban propuestas, hacían consultas públicas, se sometían a leyes y por eso se le llamaba democracia directa. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo también la población no era tan masiva como ahora. Hoy en día no se podría hacer una democracia directa porque es mucha la cantidad de gente, ¿sí? Pero en ese tiempo la democracia era directa, se hacía con el pueblo, desde el pueblo, en las plazas públicas, ¿sí? Con el tiempo esto fue cambiando, empezó a aumentar la población y ya no era posible porque empezó a aumentar la cantidad de gente. Hasta el día de hoy que la democracia ya no es directa, es una democracia indirecta o representativa. Alguien nos representa, alguien representa nuestra voz, ¿mediante qué? Mediante el voto. Por eso el voto hoy en día es la expresión máxima de la democracia. Es nuestra representación en los poderes. Aparte de esto, hay que reconocer que también la democracia griega era limitada, porque los griegos no compartían algunos valores principales de la democracia de hoy en día. Un ejemplo, por ejemplo, es la legítima esclavitud. Todos los presos que tenían los griegos después de sus batallas a través de las guerras pasaban a ser esclavos y no tenían derecho a voto y ningún tipo de derecho. Además, las mujeres ni los extranjeros eran considerados ciudadanos dentro de Grecia. Por lo tanto, la igualdad era una igualdad entre comillas, restringida. Se aplicaba solamente a un pequeño grupo y no a todos los habitantes de la ciudad. ¿Ok? Por eso era una democracia entre comillas. Más adelante, Roma, la República, empezaron a plantearse la posibilidad de evitar gobiernos autoritarios. Así es como idean los romanos la república. ¿Qué significa república? Cosa pública. En la república todas las personas que habitaban en el territorio romano deberían someterse a las leyes, lo que hoy conocemos como constitución, independientemente de si son o no son romanos. Solamente por el hecho de estar en Roma tienen que aceptar las leyes. En este tipo de gobierno, los ciudadanos podían escoger a quienes administraban la cosa pública a través del derecho a voto. Por eso la República Romana funcionaba con una democracia representativa. Este es el origen más cercano a la democracia que tenemos hoy en día, ¿sí? Dividían los poderes del Estado entre funcionarios que se supervisaban mutuamente. Ellos crean el Senado, que consistía en una asamblea compuesta por los padres de familias más importantes de la ciudad, los más adinerados, que se dedicaban a discutir y elaborar las leyes que iban a regir a toda la comunidad. Sin embargo, al igual que en Grecia, en Roma no todos podían ser considerados ciudadanos, por lo que no todos tenían acceso al poder, ¿sí? Solamente las familias más ricas. Por lo tanto, había privilegios de clases y diferencia de clases sociales. Por lo tanto, no era una democracia total. Ahora, teniendo claro el origen, podemos hablar de la particularidad de la democracia. La particularidad de la democracia, para entenderla, es esencial comprender que la democracia es una forma de gobierno, una forma de convivir con los demás, que involucra ciertos valores que se van a plasmar en conductas y comportamientos de todas las personas y también en ciertos principios que van a ser las reglas que deben ser implementadas, ¿sí? ¿Cuáles son los valores más importantes de la democracia? La dignidad de las personas, la libertad y la igualdad. La libertad de la persona es como lo decimos tal cual, libertad, igualdad. Independientemente de la clase social, de las características que tenga la persona, todos tenemos derecho a ser dignos y a tener libertad. La libertad, más adelante, la podemos ver también como colectiva o personal. Es inherente, es propia de los seres humanos. Nadie puede quitarle la libertad a uno de manera arbitraria o antojadiza. Por eso también es un valor importante de la democracia, la igualdad, que todos debemos ser tratados de forma igual, con respeto, con consideración, independientemente de la condición social, del sexo, de la edad, del grupo étnico. Los valores de la democracia vamos a entenderlos
como aquellos que se plasman a través de ciertos principios o de reglas que son un requisito fundamental para el desarrollo. Como por ejemplo, un principio de la democracia es la soberanía popular, el reconocimiento de que los ciudadanos tienen la capacidad y el poder para elegir el tipo de gobierno que queremos o que estimemos conveniente, con total independencia y libertad a través de votaciones periódicas para elegir gobernantes o legisladores. El respeto por los derechos humanos son inalienables. Nadie puede quitarnos el derecho o el derecho humano a otra persona. Son irrevocables, no se pueden eliminar, son intransferibles, no se pueden ceder de una persona a otra, son irrenunciables, nadie puede renunciar a ellos. Las reglas de la democracia, que son la forma en que se manejan, existe un Estado de Derecho, que significa la Constitución, que es la ley fundamental de un país. Ese es el Estado de Derecho. Está por sobre todo el Estado, por ello ordena y regula los poderes de este mismo. El respeto a las minorías. Está obligado a respetar los derechos humanos de todos, incluyendo el de las minorías. Por su parte, las minorías tienen el derecho también a intentar convencer a la mayoría a través de su diálogo y de planteamientos válidos. De esta forma también una minoría puede luego llegar a transformarse en una mayoría y también tener ascendientes sobre el poder. El pluralismo político o ideológico, donde se reconozca legítimamente los diferentes modos de ver y de percibir la realidad que tienen las personas. Estas formas de ver el mundo configuran ideologías que luego pueden convertirse en partidos políticos, en grupos, en asociaciones, que van a representar temas públicos ante la sociedad, ¿sí? Otro tema importante son las elecciones periódicas y libres y la participación, que ya las conocemos. Todo esto para explicar muy resumidamente algo tan importante como la democracia y su origen. Cualquier duda, por favor, diríjanse con sus profesores correspondientes de área y por el momento este ha sido el video de historia de nivel 3 para el séptimo octavo básico, guía número 10. Me despido, que estén bien.